Buenos días, el seminario de hoy es acerca de la enfermedad renal crónica. Nuestro grupo está conformado por Michael Amaya, Sofía Echeverry, Catalina Sacanamboy, Juan Esteban Vivas y quien les habla, Valentina Calderón. Como contenido, a lo largo de este seminario vamos a hablar acerca de la enfermedad renal crónica y la vamos a comparar con la enfermedad renal aguda. Posteriormente, les hablaremos acerca de la epidemiología de la enfermedad a nivel mundial y a nivel de Colombia. Hablaremos de la fisiopatología de la enfermedad con los respectivos diagnósticos, la principal farmacoterapia y, por último, la guía de práctica clínica. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la enfermedad renal crónica es una enfermedad progresiva, es decir, que avanza a través de los años y además es irreversible, lo que quiere decir que los medicamentos que existen en la actualidad no van a lograr curar esta enfermedad, simplemente disminuye esta progresión. Además, la enfermedad renal crónica es propiciada por otras patologías como la diabetes, hipertensión y obesidad, pero esta a su vez puede ocasionar anemia y problemas óseos. La enfermedad renal crónica se caracteriza por una pérdida o una disminución en la cantidad de nefronas que se encuentran disponibles para filtrar la sangre y por tanto se da una pérdida de la función renal. Esta pérdida de la función renal se evidencia con una disminución de la tasa de la filtración glomerular. Como es una enfermedad progresiva, esa pérdida de la función renal va a conllevar también a un daño a nivel celular, que se va a evidenciar con la aparición de marcadores de lesión renal. Dentro de estos marcadores de lesión renal, el principal es la albúmina. Sin embargo, debemos tener en cuenta algo importante y es el tiempo. Si la filtración glomerular se ve disminuida y hay marcadores de lesión renal durante un tiempo igual o mayor a 3 meses, se puede catalogar como enfermedad renal crónica. De lo contrario, no es posible diagnosticar esta enfermedad. Aquí en esta tabla podemos ver entonces la clasificación que sugiere la guía de práctica clínica para los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. Tenemos por un lado las categorías según la tasa de filtración glomerular y analizando también la cantidad de albúmina. En este caso tenemos estadios desde G1 hasta G5, sin embargo tenemos que tener en cuenta que los estadios entre G1 y G3 tienen un daño moderado, pero los estadios que van de G4 a G5 tienen un daño más severo y es por ende que se requiere una prediálisis en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica en etapa G4 y una diálisis en aquellos pacientes con enfermedad renal en etapa G5. Ahora bien, les vamos a hablar acerca de la diferencia entre la enfermedad renal crónica y la insuficiencia renal aguda, también conocida como IRA. Es importante resaltar que las causas de esta segunda enfermedad, de la insuficiencia renal aguda, son muy diferentes a las de la enfermedad renal crónica. En este caso, tenemos que esta puede ser propiciada por un fallo cardíaco o, por ejemplo, por la administración de un fármaco que genere nefrotoxicidad, de manera que si se logra reprimir o evitar esta situación, pues es posible que se pueda revertir este proceso y la persona deje de sufrir esta insuficiencia. Además, en cuanto a paraclínico, se puede detectar un incremento en la creatinina sérica, un incremento en el boom sérico y una alteración en los electrolitos, de manera que nos permita identificar que es una insuficiencia renal aguda. Mientras que, si se encuentra de este lado, digamos, una excreción de albúmina mayor a 30 miligramos día y una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros minuto, por un tiempo igual o mayor a 3 meses, podríamos saber que es una enfermedad renal crónica. Además, recordemos que esta es progresiva y reversible, mientras que la insuficiencia renal aguda es un proceso reversible. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a hablar primero a nivel mundial. En el 2017, 1.2 millones de personas murieron a causa de la enfermedad renal crónica y además se registraron 697.5 millones de casos nuevos en cualquiera de las etapas de la enfermedad que les nombramos anteriormente. Por otro lado, a nivel de la epidemiología ya en Colombia, tenemos un estudio realizado entre julio del 2018 y junio del 2019, en donde nos dan información acerca de la incidencia, prevalencia y mortalidad. En cuanto a la incidencia, entonces se reportaron 178.882 casos nuevos, de los cuales 59.397 fueron aportados por Bogotá, 15.351 por Antioquia y 12.741 por el Valle del Cauca. De estos 178.802 casos nuevos, el 59.1% de ellos correspondían a mujeres. Y además de estas mujeres, el 62.2% se encontraban entre 50 y 75 años y tan solo el 1.9% eran mujeres menores a 30 años. Por otro lado, en la prevalencia
se detectaron 925.996 personas en cualquiera de los estadios de la enfermedad que les explicamos anteriormente, lo que quiere decir que por cada 100 habitantes habían 1,84 casos de enfermedad renal crónica. En la gráfica que encontramos aquí en la diapositiva podemos observar que esta prevalencia es mayor en el género femenino y en aquellas personas que están entre 80 años o más, y que además el Valle del Cauca aportó 100.259 casos de esos 925.996. Por otro lado, en cuanto a la mortalidad, tenemos que 18.494 personas fallecieron entre julio del 2018 y junio del 2019, lo que quiere decir que murieron 36,9 personas por cada 100 habitantes. De estas 18.494 personas fallecidas, el 51,6% correspondían a mujeres y la edad media de las personas que fallecieron era de 79,39 años. Ahora bien, les vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la enfermedad. Cabe aclarar que Dipiro hace una diferencia entre la fisiopatología de la enfermedad renal crónica y la fisiopatología de cómo esta enfermedad puede producir las enfermedades que ya Valentina mencionó anteriormente, las cuales son la anemia y las enfermedades óseas. Entonces, inicialmente hay que tener en cuenta de que esta enfermedad pues, se ve propiciada por otras enfermedades tales como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Todas estas van a producir inicialmente una disminución en el número de nefronas, pero a un corto plazo se genera un fenómeno de autorregulación, en el cual las nefronas restantes comienzan a filtrar más cantidad de sangre para poder suplir la demanda de las nefronas que ya dejaron de funcionar. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, eso se ve reflejado en una disminución de la presión y una disminución en la tasa de filtración glomerular debido a esa disminución en el número de nefronas. Estos dos componentes son una señalización muy importante para la mácula densa que podemos ver aquí, la cual son una serie de osmoreceptores que al notar esta disminución en la presión y en la tasa de filtración glomerular, activan el eje RAS, que es ese eje renina-angiotensina-aldosterona, para promover la liberación de angiotensina, que después de convertirse en angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, la cual a nivel renal promueve un incremento en la presión de la arteriola aferente, una vasoconstricción de la arteriola eferente, lo que ocasiona un incremento en la presión del glomérulo. Y esto, a un corto plazo, puede ayudar para volver a subir esta TFG que se encuentra tan disminuida. No obstante, como esto es una enfermedad crónica que se mantiene a lo largo del tiempo, se comienzan a aparecer nuevos efectos tanto a nivel renal como a nivel sistémico. El principal de estos a nivel sistémico es la hipertensión. Y esta pues se ve reflejada en un incremento en la presión arterial que a su vez promueve ese incremento en la presión de arteriola aferente y que ocasiona lo que ya veremos posteriormente. A nivel del riñón, en cambio, se genera un proceso primero de inflamación porque las células mesangiales que se encuentran en esta zona de la nefrona comienzan a trabajar demasiado, por lo que se comienza a generar un proceso inflamatorio de nefrotoxicidad y un remodelamiento celular en forma de hipertrofia. Es decir, que se comienza a ver un cambio de la morfología de estas células mesangiales que después desencadenan un cambio de ese tejido vascular. Además, el incremento de la presión dentro del glomérulo altera esta permeabilidad glomerular, haciendo que ésta se incremente y comiencen a filtrarse nuevas cosas que antes, debido a su tamaño, no pasaban. Y estas cosas son proteínas y macromoléculas. Es por esto que se desarrolla proteinurias que se pueden ver reflejadas en ese incremento en la cantidad de albúmina en sangre. Además, con el paso del tiempo y ese desgaste en las células mesangiales de esta zona de la nefrona, del glomérulo, perdón, se genera lo que se conoce como fibrosis tubulointersticial y glomerulosclerosis, que a grandes rasgos es el cambio de un tejido vascular que se encuentra en esta zona por un tejido conectivo, es decir, un tejido cicatricial, y esto a su vez promueve esa disminución en la funcionalidad de las nefronas. Ahora bien, vamos a ver la anemia asociada a la enfermedad renal crónica. Como mencionó mi compañera anteriormente, esta enfermedad puede producir anemia, pero la pregunta es cómo lo hace. Esta se da, digamos, por tres mecanismos distintos que ya los vamos a explicar. El primero de ellos es, digamos, por así decirlo, el más intuible, que es, digamos, ese daño que se puede dar a nivel renal, ese daño a nivel de la corteza suprarrenal, que recordemos es la zona encargada de la producción de eritropoyetina. ¿Sí? Esta zona en los riñones se encarga de la producción de eritropoyetina, la cual es un mensajero muy importante para la producción de eritrocitos en la médula ósea. De manera que si hay un daño en esta zona, se disminuye la producción de eritropoyetina y por tanto se disminuye la eritropoyesis, resultando en una anemia. El segundo mecanismo que tenemos es un proceso inflamatorio, como les mencioné anteriormente, y este desencadena el incremento de la liberación de hepcidina. Esta hepcidina es una proteína muy importante, la cual tiene un mecanismo de acción el cual inhibe la ferroportina.
La ferroportina, a su vez, es una proteína que se encarga de movilizar hierro. ¿Sí? A grandes rasgos, esa es su labor. ¿Y movilizar hierro de dónde? Desde las reservas que se encuentran en los hepatocitos hacia la sangre, o de reciclar el hierro que tienen los macrófagos luego de pasar por el vaso y poder precisamente reciclar este compuesto de los eritrocitos que ya perdieron su vida útil. En ambos casos, al disminuir la ferroportina, no se puede dar estas movilizaciones de hierro que resultan en una anemia ferropénica. Y finalmente tenemos esos procesos que son hemodiálisis, pérdida de sangre o alteraciones en el tracto gastrointestinal que pueden tener como resultado una disminución en la absorción de hierro en el tracto gastrointestinal que ocasiona que tengamos de igual manera anemias ferropénicas. Bueno, una vez visto la fisiopatología de la anemia de la enfermedad renal crónica, vamos a hablar ahora acerca del diagnóstico. Los síntomas más comunes que presentan los pacientes que padecen de enfermedad renal crónica asociada con la anemia es fatiga, dificultad para respirar, frío, dolor de pecho, hormigueo en extremidades, taquicardia y dolores de cabeza. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos pacientes pueden llegar a ser asintomáticos, por lo que las pruebas de laboratorio deben convertirse en el enfoque inicial para el diagnóstico. La primera prueba de laboratorio que tenemos es la hemoglobina para determinar la cantidad de glóbulos rojos en sangre. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica en estadio 3, se debe llevar a cabo esta prueba cada año, pero si se encuentra en un estadio 4 o 5, se debe llevar a cabo cada 6 meses. En el caso en que el paciente hombre tenga una hemoglobina menor a 13 gramos por litro o la paciente mujer tenga una hemoglobina menor a 12 gramos por litro, se debe llevar a cabo estudios de hierro, ya que la deficiencia de hierro es de las principales causas de deficiencia en el tratamiento de anemia con agentes estimuladores de eritropoyesis. Por otro lado, tenemos la prueba de TSAT, la cual significa la capacidad total de fijación de hierro y nos va a indicar el hierro disponible para usar en médula ósea para producir glóbulos rojos. La fórmula que vemos en pantalla es la que se utiliza para calcular esta capacidad total de fijación de hierro y debemos tener en cuenta el hierro sérico y la capacidad total de unión al hierro, la que también es conocida como TIBC. Por otro lado, tenemos la prueba de ferritina, la cual es una medida indirecta sobre el hierro que se encuentra almacenado y utilizando la prueba de ferritina y la prueba de TSAT vamos a poder hacer dos tipos de clasificaciones. Si la ferritina y la TSAT se encuentran bajos, esto quiere decir que hay una deficiencia absoluta de hierro. Sin embargo, si el TSAT está bajo, pero la ferritina se encuentra dentro de los niveles óptimos, hay una deficiencia funcional de hierro. Esto quiere decir que el hierro no se libera lo suficientemente rápido para satisfacer esas necesidades o esas demandas para llevar a cabo la eritropoyesis. Ahora bien, vamos a hablar de la última sección de fisiopatología, la cual está asociada a los problemas óseos. En este caso, pues la forma de presentar va a ser un tanto distinta porque el mecanismo puede resultar un poco más complejo. Inicialmente tenemos el primer paso, que es esa progresión de la enfermedad renal, y posteriormente pues sabemos de que van a haber unas alteraciones en ciertos niveles de excreciones de algunos iones, que en este caso vamos a tener en cuenta dos. El primero es esa excreción de fosfato, la cual se va a ver disminuida, por lo que vamos a presentar una hiperfosfatemia, y posteriormente una hipocalcemia o disminución en ese nivel sérico de calcio. Esto a su vez va inicialmente a promover la excreción de este factor FGF23, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, pero de este hablaremos más tarde. Primero nos fijaremos en los efectos directos de esta disminución en la excreción de fosfato y la hipocalcemia. Estos tienen un efecto directo sobre la hormona paratiroidea, generando un incremento en la liberación de la hormona paratiroidea o hiperparatiroidismo. Y nos podemos preguntar, ¿esto para qué? Esto debido a que esta hormona tiene un importante papel en la regulación de estos dos iones en el organismo. ¿Y cómo? De esta forma. Inicialmente va a promover la movilización de calcio desde el hueso, es decir, promueve el proceso de resorción ósea mediada por los osteoclastos para poder suplir esa demanda de calcio sérico. Posteriormente, incrementa la reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal y disminuye la reabsorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal. Esto, digamos, en un corto plazo puede ayudar a equilibrar esos niveles de iones que se ven alterados debido a la enfermedad. Sin embargo, ya posteriormente veremos de que a largo plazo esto tiene otras implicaciones en las que se ven implícitos los huesos. Ahora bien, volvamos a este factor que dejamos atrás, el factor de crecimiento de fibroblastos o FGF23. Este inicialmente tiene un efecto directo sobre la disminución en la reabsorción tubular de fosfato,
pero también tiene un efecto directo sobre la generación de este compuesto llamado calcitriol, o también conocido como 1,25 dihidroxivitamina D3 o calcitriol, el cual su síntesis se lleva a cabo en el riñón. Ahí se lleva la última etapa de la síntesis, por lo que en la enfermedad renal esa capacidad de esta enzima, que es una hidrolasa, se puede ver reducida, por lo que la producción del calcitriol se puede ver disminuida, además que se ve potenciada por el incremento en este compuesto. El calcitriol tiene primeramente un efecto muy importante sobre la absorción de estos iones a nivel intestinal, de manera que cuando ésta se encuentra disminuida, va a haber una disminución en la absorción intestinal de fosfato y calcio, lo cual pues, va a propiciar o va a promover ese problema de hipocalcemia que a su vez pues, va a incrementar la liberación de PTH. Pero también el calcitriol tiene un efecto directo sobre la mineralización ósea, la cual es esa incorporación de algunos minerales a los huesos para aportar a su densidad. De manera que si este proceso no se lleva a cabo adecuadamente, pues vamos a generar lo que se conoce como una osteomelasia, que es esa deformidad, o sea, aparente deformidad de los huesos debido a una alteración en el proceso de mineralización. Pero entonces ahora recordemos que este no es el único proceso de este progreso de la enfermedad que afecta a los huesos, porque también tenemos esta incremento en la movilización de calcio, que si bien en etapas tempranas de la enfermedad puede funcionar a regularlo, en etapas tardías tiene un efecto muy, muy peligroso sobre los huesos, que es precisamente la generación de la osteotitis fibrosa cística, que en pocas palabras es como se está todo el tiempo realizando la resorción, es decir, la extracción de calcio desde el hueso comienza a perder densidad, por lo que los pacientes comienzan a ser muy, muy sensibles a fracturas. Y estos dos procesos, tanto la osteotitis fibrosa cística como la osteomelasia, dan pie a lo que se conoce como la osteodistrofia renal, la cual a grandes rasgos es esas alteraciones en ese proceso de resorción y mineralización que lleva consigo la disminución en la densidad ósea y la pérdida o digamos la malformación de los huesos ocasionados por una enfermedad renal. Bueno, como ya vimos, la fisiopatología de la enfermedad renal crónica asociada a problemas óseos incluye la cantidad de fósforo, la FGF23, el calcio, el calcitrol y el PTH. Y es por esta razón que estos van a ser pruebas bioquímicas que nos van a servir para el diagnóstico. Lo primero que debemos tener en cuenta es que no es evidente hasta que hay un daño esquelético significativo o cuando el dolor y las fracturas se hacen demasiado evidentes. Además, esta enfermedad renal crónica que se asocia a problemas óseos no es fácilmente tratable. Se deben de analizar anomalías bioquímicas y diferentes imágenes. Como ya lo dije anteriormente, las anomalías bioquímicas incluyen exámenes de fósforo sérico, FGF23, calcio, calcitrol y PTH. Sin embargo, también se recomiendan algunos exámenes como la biopsia ósea, la cual son pruebas histológicas para los pacientes que tienen síntomas clínicos, pero su bioquímica no es clara. Estos síntomas clínicos incluyen fracturas inexplicables, hipercalemia persistente, disminución de la densidad mineral ósea. Y también se pueden llevar a cabo pruebas de densidad mineral ósea, sin embargo, estas son recomendadas en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para osteoporosis. Bueno, para la farmacoterapia, inicialmente tenemos como objetivo disminuir o prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica mediante el tratamiento de las enfermedades que puedan conllevar a esto, como lo son la diabetes, en el cual se controlan tres parámetros: la albúmina, la glucemia y la presión arterial. Iniciando por la glucemia, el objetivo terapéutico es que sea una hemoglobina glicosilada menor o igual a 7% o a 53 milimol por mol de hemoglobina. Esto se puede tratar ya sea con metformina o con insulina, dependiendo si el paciente es insulino no dependiente. Y el objetivo, cabe aclarar que es independiente de si es diabetes tipo 1 o tipo 2. El por qué se debe tratar esta glucemia es porque los altos niveles de glucemia pueden generar una albuminuria, el cual pues la albúmina es nuestro segundo parámetro, y se debe buscar de que tenga una excreción de albúmina menor a 30 miligramos por día en orina. En dado caso de que no sea así, se va a utilizar un IECA o una ARB, es decir, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 2 o un bloqueador del receptor de angiotensina 2. No obstante, hay que tener en cuenta de que estos medicamentos también afectan tanto la presión arterial como la filtración glomerular, así que lo ideal sería iniciar con dosis bajas e irla aumentando, buscando de que la presión arterial no sea menor a 110 sobre 70 milímetros de mercurio y que la filtración glomerular no sea menor a 30
mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Ahora, como tercer parámetro tenemos la presión arterial, el cual pues, aunque presentamos dos objetivos, cada uno pues depende de la excreción de albúmina. Para las personas que tengan una excreción de albúmina menor a 30 miligramos por día, la presión objetivo va a ser menor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. En cambio, para las personas que tengan una excreción mayor a 30 miligramos por día de albúmina, la presión arterial va a ser objetivo, va a ser que menor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Para tratar exactamente la presión arterial se tienen tres niveles de terapia. El primer nivel va a ser con IECA o ARB o un diurético tiazídico. En caso de que pues se esté dando ya un IECA o una ARB para el tratamiento de la albúmina, lo que se debe evaluar es si es necesario aumentar la dosis de estos. Dado que no sea, pues simplemente ya se tendría pues todo este problema controlado. En caso de que no esté controlado con estos medicamentos, se pasa a la segunda línea, que son los bloqueadores de canales de calcio dihidropirínicos, los beta bloqueadores o los alfa bloqueadores. Estos se añaden a esta primera línea. En caso de que esta segunda línea tampoco funcione, se pasa a la tercera línea, donde se añade clonidina, hidralacina o minoxidil. Como paréntesis, hay que tener en cuenta que para personas que sean alérgicas o sean muy sensibles al IECA o la ARB, se pueden tener alternativas como los bloqueadores de canales de calcio no dihidropirínicos, los antagonistas de aldosterona y los inhibidores directos de la renina. Estas alternativas son para controlar la presión arterial, no para el tratamiento de la albuminuria. Esto lo vamos a ver debido a que tienen mecanismos de acción diferentes. Ahora, pues para los mecanismos de acción tenemos de que para el IECA pues, lo que hace es inhibir la enzima convertidora de angiotensina 2, impidiendo de que se tenga esta angiotensina 2, la cual es la que tiene un mayor efecto vasopresor y también es la que genera la secreción de aldosterona. También hay que tener en cuenta de que la enzima convertidora de angiotensina es la encargada, o bueno, una de las encargadas de metabolizar la bradykinin. Así que al inhibir esta enzima, lo que se va a hacer es aumentar los niveles de bradykinin, el cual es un compuesto que genera vasodilatación. Así que al mezclar estos tres efectos, que no se genere la angiotensina 2, que no se libere la aldosterona y que se aumenten los niveles de bradykinin, se va a obtener un aumento en el efecto vasodilatador y ya que también actúa a nivel del glomérulo, se va a tener un aumento en la excreción, una disminución en la excreción de proteínas. Ahora, para el ARB, pues va a tener unos efectos semejantes, sin embargo, pues el mecanismo es diferente, ya que lo que hace no es inhibir la enzima, sino inhibir los receptores, como lo dice su nombre, impidiendo de que la angiotensina 2 haga su efecto como vasopresor o como estimulante para la secreción de aldosterona. Este también tiene un efecto a nivel del glomérulo y por eso se puede utilizar para el tratamiento de la proteinuria. Como tercer medicamento tenemos los bloqueadores de canales de calcio, tanto dihidropirínicos como no dihidropirínicos. En general ambos van a inhibir el ingreso de calcio a través de los canales de calcio lentos sensibles a voltaje. Sin embargo, dependiendo del subgrupo al cual se pertenezca, va a tener un efecto en un lugar o en otro. Por ejemplo, los bloqueadores de calcio dihidropirínicos tienen un efecto mayor a nivel de vasculatura, generando así como tal una vasodilatación. Sin embargo, los no dihidropirínicos tienen un efecto más pronunciado a nivel del corazón, del miocardio, así que lo que genera más que todo es una disminución de la postcarga, así que se puede utilizar para el tratamiento de la hipertensión, pero este último, los no dihidropirínicos, no se pueden utilizar para el tratamiento de la proteinuria. Como cuarto medicamento tenemos los diuréticos tiazídicos, los cuales lo que hacen es impedir que se transporte el sodio, inhibiendo por ejemplo los cotransportadores de sodio cloruro que están presentes en el túbulo contornado distal, pero estos también tienen el efecto
o este medicamento también tiene efecto a nivel del túbulo proximal y del túbulo colector cortical, pero en una menor medida. Otros medicamentos que mencionamos son el beta bloqueador, el cual pues lo que hace es bloquear que los neurotransmisores beta adrenérgicos se unan a estos receptores, que el beta 1 se encuentra en el músculo y en el corazón, mientras que en el beta 2 se encuentra es en los músculos bronquiales, así que se tienen efectos diferentes dependiendo de la selectividad. Ahora, para los alfa bloqueadores también tenemos de que hay una diferencia entre la selectividad. Sin embargo, en este caso lo que hace el alfa 1, el inhibir el alfa 1 va a ser una vasodilatación, mientras lo que hace inhibir el alfa 2 va a ser liberar norepinefrina, que como sabemos pues genera la vasoconstricción. Así que se tienen efectos opuestos dependiendo de la selectividad del medicamento. Como séptimo medicamento tenemos la hidralazina, el cual es un vasodilatador que su mecanismo de acción no es exactamente conocido, sin embargo pues se ve que ha tenido un efecto directo para generar la vasodilatación. Y tenemos la clonidina, la cual lo que hace es estimular los adenoreceptores alfa 2 que se encuentran en el tronco encefálico y activa así la neurona inhibidora, induciendo el flujo simpático de salida del sistema nervioso central y produciendo una disminución de la resistencia periférica, la resistencia vascular renal y la frecuencia la frecuencia cardíaca. Ahora, siguiendo con las otras enfermedades que se deben tratar, está la dislipidemia, la proteinuria, y una que se me olvidó mencionar es la presión arterial alta, sin embargo no asociada a la diabetes, sino a la hipertensión sola, la cual tiene el mismo tratamiento que se había mencionado anteriormente. Simplemente era con IECA o ARB, el diurético, la clonidina, etcétera. Se maneja el mismo caso, ya sea que esté junto con diabetes o no. Ahora sí, aquí tenemos la dislipidemia. Para esto se tienen pues dos casos. Para todas las personas que no tengan diálisis y que sean mayores a 50 años se inicia tratamiento inmediatamente, ya sea con estatinas o con ezetimiba. En cambio, para las personas que tengan entre 18 y 49 años, lo que se hace es valorar el riesgo-beneficio del tratamiento, debido a que esto puede generar problemas cardíacos en las personas. Y como una advertencia que hay que tener en cuenta es que las estatinas no se pueden utilizar para pacientes que estén con diálisis, siempre y cuando, o se pueden utilizar siempre y cuando el tratamiento se haga antes de la diálisis. Ahora, para la proteinuria, lo que se evalúa es la excreción de albúmina que sea mayor a 30 miligramos por día, y en ese caso se inicia el tratamiento inmediatamente, como se había mencionado anteriormente, con un IECA o un ARB. Estos debido a que su efecto no depende de la presión arterial, así que se puede aumentar la dosis y por ejemplo bajar de una presión arterial menor a 130/80, y aún así tener un efecto en la excreción de proteinuria, algo que no pasa por ejemplo con los bloqueadores de canales de calcio no dihidropirínicos y con los dihidropirínicos. Y pues estos tratamientos es como el principal, debido a que tienen el mayor efecto a nivel de tratamiento de proteinuria comparado contra los otros antihipertensivos, alcanzando un efecto entre 35 y 40% más eficaz que los otros antihipertensivos. El otro tratamiento para la proteinuria son los bloqueadores de canales de calcio no dihidropirínicos, los cuales pues también tienen un efecto en la excreción de albúmina. Sin embargo, estos dependen de la presión y se alcanza su efecto máximo a una presión de menor a 130/80, así que después de esto seguir aumentando la dosis no tiene un efecto significativo, y en cambio puede generar un aumento de los efectos adversos, ya sea por una hipotensión u otros. Y como se había mencionado en el mecanismo de acción, ya que los bloqueadores de calcio no dihidropirínicos tienen una selectividad o tienen un efecto en zonas diferentes a los dihidropirínicos,
Estos no se, los bloqueadores de calcio dihidropírico no pueden utilizarse para la proteinuria debido a que no tienen un efecto en la excreción de la albúmina. Y como mecanismo de acción de de los medicamentos que acabamos de mencionar, tenemos que para las estatinas, pues lo que hacen es inhibir competitivamente la HMG-CoA reductasa y pues se impide que se pase de HMG-CoA a mevalonato y por ende no se produzca el colesterol. Así pues tanto se reducen como los niveles de colesterol hepático como se aumenta el metabolismo de los lípidos. Por otro lado tenemos el minoxidil, el cual pues lo que hace es generar la vasodilatación del músculo liso arteriolar mediante un efecto directo en en las arteriolas, y aunque no se conoce exactamente el mecanismo de acción, se ve que es mediado por el AMP cíclico, debido a que se ve un retraso en la hidrólisis de este compuesto. Y por último medicamento tenemos la ezetimiba, el cual lo que hace es reducir la absorción del colesterol en el intestino debido a la inhibición del transportador NPC1L1. Y el efecto sería similar al de la estatina. Reduce las reservas de colesterol, aumenta el aclaramiento de colesterol en sangre, solamente que este pues también va a tener una disminución en el suministro de colesterol al hígado. Ahora hablaremos acerca de la guía de práctica clínica. La que escogimos fue la guía de práctica clínica sobre la detección y el manejo de la enfermedad renal crónica. Esta es la guía española de 2016. Entonces, primero hablaremos sobre la clasificación de la calidad de la evidencia en el sistema GRADE, las implicaciones de la fuerza de recomendación en el sistema GRADE, sobre un tratamiento farmacológico en la enfermedad renal crónica, un anexo que se muestra en la guía, que es una guía para pacientes con recomendaciones, y finalmente medidas higiénico-dietéticas y sobre estilos de vida. Entonces, como podemos ver en la tabla, aquí se muestra una clasificación de la calidad de la evidencia, donde la calidad inicial de la evidencia va a ser alta si proviene de un ensayo clínico autorizado y baja si proviene de estudios observacionales. Y ya posteriormente se podrá disminuir o aumentar la calidad dependiendo de diferentes parámetros. Por ejemplo, si la limitación del diseño es importante, entonces se resta un punto, mientras que si es muy importante se restan 2 puntos. Asimismo, con la inconsistencia, la evidencia directa, la imprecisión y el sesgo de publicación. Por otro lado, se va a aumentar la calidad si la evidencia es de una fuerte asociación, entonces se le suma un punto. Y si es de una muy fuerte asociación, se le suman 2 puntos. Si la evidencia presenta gradiente dosis respuesta, se le suma un punto. Y si los posibles factores de confusión pueden haber reducido el efecto observado, se le suma un punto. Ya teniendo en cuenta todo esto, se determina la calidad de la evidencia final, que puede ser alta, moderada, baja o muy baja. En cuanto a la implicación de las recomendaciones, entonces si es una recomendación fuerte, en los pacientes la mayoría estarían de acuerdo y una pequeña parte no lo estaría. En los clínicos, la mayoría de los pacientes deberían recibir la intervención recomendada y en los planificadores, la recomendación puede ser adoptada como política sanitaria en la mayoría de las situaciones, mientras que si esta es débil, un gran número de pacientes no estaría de acuerdo con la recomendación. En los clínicos, pues se debería reconocer que existen diferentes opciones que pueden ser apropiadas dependiendo de cada paciente y ya será el médico quien tome la decisión más consistente acerca de su tratamiento. Y en planificadores, pues para adoptar esta recomendación es necesario un gran debate y participación de diferentes grupos de interés. Ya en cuanto al tratamiento farmacológico de la enfermedad renal crónica, tenemos primero el tratamiento con IECA, es decir, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los ARA2, es decir, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Luego veremos el establecimiento de cifras objetivas de presión arterial, tratamiento con estatinas y tratamiento con antiagregantes plaquetarios. Entonces, en el tratamiento con IECA y ARA2 se quiere responder a la siguiente pregunta. En personas con enfermedad renal crónica, el tratamiento con fármacos inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o antagonistas de los receptores de la angiotensina reducen la progresión de la enfermedad y el daño vascular. Para responder a esta pregunta se evaluaron las siguientes intervenciones. Altas dosis de ARA2 frente a bajas dosis de ARA2. Diferentes combinaciones de IECA y ARA2, donde dentro de esta cabe IECA asociado a ARA2 frente a monoterapia con IECA, IECA asociado a ARA2 frente a monoterapia con ARA2 y IECA asociado a ARA2 frente a monoterapia.
Tercero, se evaluó IECA o ARA2 frente a placebo. Dentro de esta cabe IECA frente a placebo, ARA2 frente a placebo, IECA frente a placebo en pacientes con albuminuria sin hipertensión arterial y ARA2 frente a placebo en pacientes con albuminuria sin hipertensión arterial. En este caso, no hay ECAs que evalúen esta intervención. Y en el cuarto, IECA frente a ARA2. Entonces vamos a ver primero unas generalidades del tratamiento antihipertensivo, donde se debe iniciar el tratamiento cuando la presión arterial sistólica es mayor a 139 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 89 milímetros de mercurio. Se debe tener en cuenta la albuminuria como un marcador de progresión del daño vascular y renal. Se debe tener como primera línea IECA y ARA2, pues son los antihipertensivos con mayor evidencia científica para disminuir la presión arterial y la albuminuria en personas con enfermedad renal crónica. Por otro lado, en la guía dice que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no recomienda que se inicien los tratamientos con alisquireno en pacientes con enfermedad renal moderada si ellos ya están en tratamiento con IECA o ARA2. En los pacientes que presentan comorbilidades, se puede usar IECA o ARA2 junto con alguno de esos medicamentos, antagonistas de aldosterona, diuréticos, betabloqueantes, antagonistas de canales de calcio, antagonistas alfa-2 adrenérgicos o bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. También se debe tener en cuenta que el mecanismo de acción de los diuréticos tiacídicos se ha afectado en pacientes con enfermedad renal crónica y una tasa de filtración glomerular menor a 30 o 50 mililitros por minuto. Además, los antagonistas de aldosterona, como la espironolactona, junto con un IECA, pueden producir hipercalemia. Por otra parte, nos hablan acerca de que los beta-bloqueadores han mostrado beneficios sobre el daño vascular en pacientes con enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca frente al placebo, aunque presenta riesgo de potenciar la actividad cardíaca por su acumulación al reducirse su excreción. Los antagonistas alfa-2 adrenérgicos de acción central y los beta-bloqueadores alfa-1 adrenérgicos se les ha reducido su uso debido a que producen efectos indeseables. Los bloqueadores de canales de calcio tipo dihidropiridinas pueden aumentar la eliminación de albúmina en orina, causar retención de líquidos y además en pacientes con enfermedad renal crónica. Por último, los bloqueadores de canales de calcio tipo no dihidropiridinas como diltiazem y verapamilio tienen efectos sobre la conducción cardíaca y reducen la contractilidad miocárdica. Además, interaccionan con algunos inmunosupresores en pacientes con trasplante renal. Ya en cuanto a cada intervención, entonces, en IECA o ARA2 frente a placebo se evaluaron estos medicamentos: ramipril, peridopril, fosinopril, captopril, benacepril, enalapril, lisinopril, y ARA2, losartán, irbesartán y telmisartán. Entonces concluyeron que, como recomendación fuerte, los pacientes con enfermedad renal crónica que requieren tratamiento antihipertensivo, tanto IECA como los ARA2, son de primera elección. Como recomendaciones débiles, que en los pacientes que presenten tos persistente no tolerada, debido al tratamiento con IECA, se debe reemplazar por un ARA2, y que en pacientes con enfermedad renal crónica y proteinuria mayor a 300 miligramos al día, se requiere un tratamiento antihipertensivo basado en el eje renina, angiotensina, aldosterona. Por último, se concluyó que el tratamiento con IECA o ARA2 en pacientes con nefropatía diabética es coste efectivo en relación al no tratamiento para prevención del fallo renal. En la intervención IECA frente a ARA2 se evaluó lisinopril 40 miligramos versus irbesartán 600 miligramos, donde también se evaluaron IECA y ARA2 como ramipril, enalapril, lisinopril, captopril, telmisartán, valsartán y losartán. Estos fueron en otros ensayos clínicos. Entonces, se concluyó: recomendación débil, que en pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes que requieren un tratamiento antihipertensivo, se sugiere iniciar tratamiento con IECA frente a los ARA2. Y como recomendación fuerte, que en los pacientes que presentan intolerancia al tratamiento con IECA se recomienda el uso de ARA2. Por último, el grupo colaborador dio bastante importancia al coste más elevado del tratamiento con ARA2 en comparación con el IECA, siendo el beneficio poco significativo en pacientes con nefropatías y además de que la experiencia en el uso de IECA es mucho mayor. Es por eso que recomiendan iniciar IECA en lugar de ARA2. Luego, en la intervención de diferentes combinaciones de IECA o ARA2, se evaluaron 3 intervenciones:
lisinopril 20 miligramos más irbesartán 300 miligramos versus monoterapias de cada uno, losartán 50 a 100 miligramos al día más lisinopril 10, 20 y 40 miligramos al día versus lisinopril a 10, 20 y 40 miligramos al día más placebo. Y por último, ramipril 10 miligramos al día y telmisartán 80 miligramos al día versus los tratamientos en monoterapia. La conclusión a la que llegaron fue una recomendación fuerte, que en pacientes con enfermedad renal crónica no se recomienda la asociación de IECA y ARA2. Finalmente, en la intervención de altas dosis de ARA2 frente a bajas dosis de ARA2 se concluyó como recomendación débil que en pacientes con enfermedad renal crónica que reciben tratamiento con antagonistas de los receptores de angiotensina se sugiere no incrementar la dosis si presentan un buen control de las cifras de presión arterial. Ahora hablaremos acerca del establecimiento de cifras objetivo de presión arterial. Entonces la pregunta que se quiere responder es la siguiente. En personas con enfermedad renal crónica que requieren tratamiento antihipertensivo, ¿se deben establecer cifras objetivo de presión arterial? Donde se consideran como cifras estrictas objetivo de presión arterial cuando son de 10 a 15 milímetros de mercurio inferiores a las habituales. Entonces, como evidencia se tiene una de calidad moderada, que es que en 4 ensayos clínicos no mostraron reducción significativa de la mortalidad en el control estricto de las cifras objetivo de presión arterial, al igual que 2 ensayos clínicos no mostraron reducción significativa de la mortalidad cardiovascular en el control estricto de las cifras de presión arterial. Y como calidad baja se tiene que 3 ensayos clínicos mostraron que la hipotensión postural fue más frecuente en el tratamiento con cifras objetivo de presión arterial estrictas en comparación a las habituales. Basándose en estas evidencias, se plantearon 2 recomendaciones. Una recomendación débil, donde se sugiere no alterar el tratamiento antihipertensivo en pacientes con cifras de presión arterial inferiores a 140-90 milímetros de mercurio, y una recomendación fuerte, donde no se recomienda establecer unas cifras objetivo de presión arterial inferiores a 140-90 milímetros de mercurio en los pacientes con enfermedad renal crónica. La guía de práctica clínica nos da la siguiente información sobre el tratamiento con estatinas versus el tratamiento placebo en enfermedad renal crónica. Las estatinas evaluadas fueron la prazavastatina, rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, fluvastatina y lovastatina. A partir de la información recopilada de los estudios clínicos aleatorizados, se resalta que el tratamiento con estatinas es capaz de reducir la mortalidad en pacientes que sufren de ERC y la calidad de la información es alta. También establece que un estudio comparativo entre las estatinas a dosis altas versus estatinas a dosis bajas nos indica que las dosis altas de estatinas tienen capacidad para incrementar la incidencia de hospitalización por daño renal agudo en los pacientes que ya sufren de enfermedad renal crónica, y además nos indica que las dosis altas de estatinas pueden causar efectos adversos que lleven al abandono de la terapia farmacológica y además incrementen las transaminasas hepáticas, lo cual presenta un riesgo para nuestro paciente. Por lo cual, estas son las recomendaciones que nos hace la guía de práctica clínica, en la cual se resalta que el tratamiento con estatina se dé en pacientes que sufran de hipercolesterolemia y que tengan antecedentes cardiovasculares identificados. También nos recomienda que el uso de estatina se dé en primera instancia a dosis bajas para precisamente evitar la exacerbación del riesgo o del daño renal agudo que puede ser mortal para pacientes que ya presenten daño renal crónico. En tercer lugar, la tercera recomendación que nos hace es débil y se basa en que el tratamiento con estatina se dé en pacientes que no tengan antecedentes cardiovasculares ni de hipercolesterolemia y que a su vez se encuentren en ERC avanzada y se encuentre en estadios 4 y 5, los cuales son definidos como una tasa de filtración glomerular respectivamente de 15 a 29 y menor a 15 mililitros por minuto por metro cuadrado. También nos da la siguiente información sobre el uso de tratamientos antiagregantes versus el placebo en enfermedad renal coronaria, y los medicamentos estudiados fueron aspirina, diferentes tienopiridinas y diferentes inhibidores de la glucoproteína 2B3A. A partir de esta información se puede resaltar que el uso de medicamentos antiplaquetarios disminuye el riesgo de infarto
al miocardio que sea mortal o no mortal, y esto es independiente del estadio de la enfermedad renal crónica. La calidad de esta información es moderada. También resalta el del uso de tratamientos antiagregantes versus placebo en enfermedad renal crónica, que el uso de antiplaquetarios no logra prevenir el avance en los estadios finales de la enfermedad renal crónica. La calidad de la información, como podemos observar, es baja. A partir de lo cual, la guía nos recomienda lo siguiente. En primera instancia, nos indica que en el primer grupo de pacientes que tengan enfermedad renal crónica y que tengan riesgo de eventos cardiovasculares, se les dé los mismos medicamentos que al segundo grupo de pacientes, que se identifica como aquellos que no tienen enfermedad renal crónica, pero sí tienen una enfermedad cardiovascular que requiere de un tratamiento de prevención secundaria identificado como el uso de algunos inhibidores de la glucoproteína 2B3A como ticagrelor o clopidogrel. En segunda instancia nos hace la segunda recomendación débil, en la cual nos indica la evaluación individual del tratamiento antiagregante que se den los pacientes en estadios 1 a 4 y que no tengan estos pacientes antecedentes cardiovasculares. También nos recomienda iniciar las dosis más bajas en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5 para lograr prevenir eventos cardiovasculares como eventos tromboembólicos o ateroscleróticos que potencialmente pongan en riesgo la vida de nuestro paciente. Finalmente nos hace la última recomendación débil, que nos indica que si nuestro paciente tiene un alto riesgo de sangrado, entonces debamos usar medicamentos como aspirina o clopidogrel, debido a que si bien estos pueden producir la anticoagulación, esta anticoagulación no va a ser tal que se incremente el riesgo de sangrado leve o moderado en nuestro paciente. Y el sangrado leve o moderado se puede definir como, en primera instancia, sangrado retroperitoneal o sangrado de tipo hematoma o hematuria. La guía práctica clínica también nos indica algunas medidas higiénico-dietéticas y sobre los estilos de vida que se recomiendan en pacientes que sufren enfermedad renal crónica. En primera instancia, el primer parámetro evaluado fue el ejercicio físico y cómo este logra afectar la evolución de la enfermedad y el daño vascular de la misma. Entonces, el estudio clínico aleatorizado que se evaluó en esta revisión sistemática fue aquel que consistió de la comparación de pacientes con enfermedad renal crónica en cualquier estadio que hacían ejercicio físico frente a pacientes con enfermedad renal crónica en cualquier estadio, pero que no hacían ejercicio. Y este ejercicio se definió como tipo aerobio, tipo resistencia o una combinación entre ambos. A partir de la información que nos brindó este estudio, la recomendación que nos hizo la guía de práctica clínica es fuerte y se basa en la fomentación del ejercicio en pacientes con enfermedad renal crónica, y que este ejercicio sea de manera regular y claramente se ajuste según las capacidades individuales de cada paciente. A pesar de la recomendación que se realizó, no se pudo obtener una conclusión certera sobre cuál es el efecto en la evolución de la enfermedad, debido a que si bien se logró disminuir la presión arterial de la mayoría de los participantes del estudio, no se logró identificar una diferencia significativa en los estados avanzados de la enfermedad renal crónica. Es decir, que los pacientes que hacían ejercicio físico clasificado como aerobio, de resistencia o una combinación, y que además tenían enfermedad, por ejemplo, de tipo insuficiencia cardíaca, no presentaban una mejora significativa que permitían valorar esta intervención como una intervención positiva y de valor. El segundo parámetro que se evaluó fue la reducción del peso y cómo éste incidía en la enfermedad renal crónica, para lo cual se evaluó 3 estudios clínicos aleatorizados que se basaron en una dieta hipocalórica de distintas características. La primera de estas consistió en una dieta hipocalórica comparada frente a un tratamiento de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina clasificado como captopril en pacientes que tenían obesidad y además tenían proteinuria. El segundo estudio se basó en una dieta hipocalórica frente a una dieta habitual en pacientes con obesidad, enfermedad renal crónica y además proteinuria. Y el último estudio se basó en el estudio de una dieta hipocalórica restrictiva en grasas, en una dieta mediterránea, en una dieta baja en carbohidratos, no restrictiva en calorías en pacientes con obesidad
y con enfermedad renal crónica en estadios 1 a 3. A partir de la información recopilada de estos estudios, la guía de práctica clínica nos hace la siguiente recomendación fuerte, que es la siguiente, en la cual se debe fomentar la reducción de la ingesta calórica para lograr el objetivo del peso de los pacientes. Cabe resaltar que en este estudio el índice de masa corporal promedio de los pacientes evaluados fue de 27 kilogramos por metro cuadrado. Sin embargo, y como en el ítem pasado, estos estudios no lograron dar una conclusión certera sobre su incidencia en la reducción de la progresión de la enfermedad ni en su daño vascular, debido a que, si bien se demostró que se lograron disminuir los niveles de la presión arterial de los pacientes, los niveles de colesterol y los niveles de glucemia en ayunas, no se evidencia cuál es el efecto de este régimen dietético a largo plazo en los pacientes y tampoco se tiene claro cuál va a ser el desenlace vascular que este régimen podría tener en pacientes con enfermedad renal crónica en distintos estadios de la enfermedad. Simultáneamente, tampoco se logró identificar una diferencia significativa, es decir, de antes de iniciar el régimen y después de haber realizado el régimen por el tiempo que se haya definido en los 3 estudios, sobre parámetros como la tasa de filtración glomerular, la creatinina y los niveles de proteinuria de los pacientes. También se evaluó una dieta rica en ácidos grasos omega 3 para identificar cuál es su importancia en la reducción de la progresión de la enfermedad y en el daño vascular. Este estudio fue solo uno y se basó en la ingesta de ácidos grasos omega 3 en pacientes con enfermedad renal crónica frente a pacientes control que tenían enfermedad renal crónica pero no consumían esta dieta. La dieta se dividió en 3 y la primera evaluada fue una dieta rica en ácidos grasos omega 3, la segunda en una dieta de coenzima Q10 y la tercera en una combinación de una dieta rica en ácidos grasos omega 3 y de coenzima Q10. Este estudio se realizó en pacientes no diabéticos y se evaluó el desenlace en términos de la tasa de filtración glomerular, en la albuminuria de los pacientes y en la proteinuria. A partir de esta información, también la guía de práctica clínica logró identificar 2 recomendaciones, la primera es una recomendación fuerte y nos indica que se debería fomentar en la ingesta de grasas de tipo insaturado y simultáneamente que se reduzca la ingesta de grasas de tipo saturado, debido a que varios estudios clínicos, si bien no ha sido este en particular, han demostrado que la ingesta de grasas insaturadas tienen una mejor evolución en cuanto al avance de enfermedades cardiovasculares y a la prevención de eventos cardiovasculares de igual manera. La segunda recomendación que nos realiza la práctica clínica a partir de este estudio se basa en que no se puede sugerir como tal el uso de suplementos de ácidos grasos omega 3 en la dieta de enfermedades con ERC para reducir el daño vascular, debido a que no se tiene información suficiente para poder concluir que el uso de ácidos grasos omega 3 sí es efectivo, sí puede disminuir el daño vascular y sí puede reducir la progresión de la enfermedad. Esto es debido a que solo se estudió un ensayo con pocos participantes y debido a que no se conoce cuál es el desenlace final de la condición vascular definida, por ejemplo, como una enfermedad coronaria en los pacientes participantes, y tampoco se sabe en sí cuál es el efecto sobre la reducción de la progresión de la enfermedad de esta dieta, debido a que los parámetros evaluados como la tasa de filtración glomerular, la albuminuria y la proteinuria son parámetros indirectos que no permiten establecer la relación clara entre la dieta y la reducción de la progresión de la enfermedad. Continuando con las dietas restrictivas en proteínas, se quiere responder a la siguiente pregunta. En personas con enfermedad renal crónica y sin diabetes, ¿las dietas restrictivas en proteínas reducen la progresión de la enfermedad y el daño vascular? Entonces, para esto se evaluaron 2 intervenciones. Ingesta de dieta de estándar de proteínas mayor o igual a 0.8 gramos por kilogramo al día, frente a una dieta de restricción moderada de proteínas de 0.6 gramos por kilogramo al día. Y la segunda intervención fue una ingesta de dieta de estándar de proteínas mayor o igual a 0.8 gramos por kilogramo al día, frente a una moderada en proteínas
de 0.3 gramos por kilogramo al día. Se concluyó como recomendación débil que en los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 4 y 5 y que no son diabéticos, se sugiere fomentar la ingesta de dietas de restricción de proteínas, es decir, de 0.8 gramos por kilogramo al día, con el fin de lentecer la progresión de la enfermedad renal. En cuanto a los pacientes con enfermedad renal crónica y diabéticos, se quiere responder a la misma pregunta. Entonces se evaluó la siguiente intervención: dieta libre o no controlada en proteínas, 1 a 2 gramos por kilogramo al día, frente a una dieta de restricción de proteínas que sería de 0.3 a 0.8 gramos por kilogramo al día. Se concluyó como recomendación débil que en los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 4 y 5 con diabetes, se sugiere fomentar la ingesta de dietas de restricción de proteínas, es decir, 0.8 gramos por kilogramo al día, con el fin de enlentecer la progresión de la enfermedad. Ahora, en las dietas restrictivas en sodio, en personas con enfermedad renal crónica, se quiere responder a la pregunta: ¿las dietas restrictivas en sodio reducen la progresión de la enfermedad y el daño vascular? Entonces se concluye como recomendación débil que en pacientes con enfermedad renal crónica y cifras de presión arterial elevadas, se sugiere un consumo de sal en la dieta de 4 a 6 gramos al día, esto es, de 1.6 a 2.4 gramos de sodio al día, una vez descartado que el paciente no presente un trastorno tubular con pérdida de sal. Por último tenemos el hábito tabáquico. Entonces la pregunta es: en personas con enfermedad renal crónica, ¿el cese del hábito tabáquico reduce la progresión de la enfermedad y el daño vascular? Y se concluye como recomendación fuerte que en pacientes con enfermedad renal crónica que son fumadores, se recomienda la abstinencia o el abandono del hábito tabáquico, así como evitar la exposición pasiva al tabaco. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. John.